Buenos días. Hoy están animados. Amén. Mientras van saliendo les comparto algunas cosas. Una voy a esperar que salgan los niños para contarla. No se preocupe, no es nada malo, pero... Y otra es una invitación, aprovecho. Si usted tiene hijos en el club bíblico, si usted tiene nietos en el club bíblico, si usted alguna vez fue líder, colaborador de la reunión de jóvenes de IBEC, de jóvenes menores, el sábado 6 de octubre celebramos 20 años de esa reunión. Así que si usted, sus hijos, sus nietos normalmente vienen, nos encantaría que pueda venir con ellos. Vamos a tener una reunión especial. Vamos a recordar los 20 años del Club Bíblico. Tenemos la sorpresa, por lo menos para mí, de que vamos a tener la bendición de que el primer líder del Club Bíblico pueda estar predicando ese día aquí. La persona que fue puesta por los ancianos como el primer joven de esta iglesia, como líder del Club Bíblico, va a estar predicando aquí el sábado 6 de octubre. Queremos tratar de recordar y de dar la gloria a Dios por estos 20 años de fidelidad. Si usted no tiene hijos en el Club Bíblico, no tiene nietos y quiere venir, venga igual, no hay ningún problema. Ahora, si usted tiene hijos y nietos, sí queremos que venga, que los acompañe para poder estar ahí y poder glorificar el nombre del Señor. Ya salieron los niños, le voy a contar algo muy personal, es un paréntesis. No sé si alguna vez le pasó cuando era chico tener un sueño de que usted llegaba al colegio y estaba en ropa interior. No sé si alguna vez le pasó. Y le daba miedo, ¿verdad? Así como que usted llegaba al colegio, empezaba a hablar y de repente miraba y estaba en ropa interior. No sé si alguna vez lo tuvo, en algunos jóvenes es algo común. Déjeme contarle cuál es mi peor pesadilla. Empecé a predicar hace aproximadamente 17 años. Hay un miedo con el cual siempre he soñado. Siempre he tenido pánico a un día llegar a predicar y no tener mi bosquejo. No necesariamente porque yo lea el bosquejo, sino porque me da miedo, porque es lo que me da estructura, porque es lo que me permite... Ya hablo muchísimo, imagínense sin bosquejo. Hoy me levanté a las 6 de la mañana, como cada domingo, que es el día que más temprano me levanto, a orar y a repasar lo que iba a predicar el día de hoy, y saco mi bosquejo, lo reviso los pasajes que voy a usar de apoyo, vuelvo a leer que todas las citas bíblicas estén anotadas correctamente, oro por el sermón, lo metí adentro de mi iPad, como cada día que predico, cierro y no suelto mi iPad hasta llegar a la iglesia. Llegué a la iglesia, apoyé mi iPad sobre la silla donde normalmente me siento y fui a saludar a los hermanos. Mi bosquejo adentro del iPad. Me toca pasar hace un minuto, abro mi iPad y mi bosquejo no está. Y sentí que estaba por un momento en esa pesadilla de ¿qué hago ahora, verdad? Obviamente creo que esto va a servir y por esto se lo cuento. Porque tenemos que hablar de un tema que si no dependemos 100% del Espíritu Santo y nos apoyamos en otra cosa, no va a servir para nada. Y sabe, es mi peor, y lo digo en broma, pero era un miedo siempre no tener mi bosquejo. Pero por otro lado es una tranquilidad saber que no, esto no se trata de lo que yo pueda decir. Se trata de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos, tanto a mí como a usted, a través de su palabra. Y tal vez humanamente me da miedo predicar sin tener un papel. De hecho, rápidamente dije, necesito tener un papel, entonces anoté acá prácticamente cosas sin sentido, pero las anoté acá. ¿Sabe? Necesitamos orar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y que su palabra sea la que hable a nuestros corazones para poder hablar de un tema tan especial, pero tan sensible como lo es, consolarnos los unos a los otros. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te amamos y te damos tantas gracias, Señor, porque la vida cristiana no depende de nosotros. Señor, porque la predicación dominical
no depende de un hombre. Padre, gracias porque dependemos de ti, de la guía de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, para poder ser transformados a la misma imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te amamos y te ruego que hables a nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya en su Biblia, 2 Corintios capítulo 1. Ahí vamos a estar hoy. Probablemente le voy a citar otros versículos que el Espíritu Santo me ponga porque no tengo anotado en mi bosquejo. No se preocupe, estoy bromeando. No, el bosquejo sí lo perdí, pero... ¿Sabe? Tenemos que hablar de consolarnos unos a otros. Y qué semanitas que hemos tenido, ¿verdad? Yo siempre digo que cada vez que me toca predicar de un tema, parece que el Señor pone tantas situaciones relacionadas a ese tema. En parte para ir preparando mi corazón, en parte para poder ir viendo en las situaciones lo que su palabra enseña. Pero pensaba por un segundo, ¿quiénes necesitamos ser consolados? Y la realidad, que si vemos consolación no solo como aliento en el momento de dolor, sino aliento cuando hay situaciones en la vida que nos preocupan, que nos entristecen. Creo que por lo menos en el año 2018 todos necesitamos ser consolados. Porque hoy por hoy tal vez usted tiene problemas con un familiar que está enfermo, problemas laborales, tal vez problemas económicos, tal vez problemas con uno de sus hijos, no sé. Y no estoy hablando de que necesita la solución a sus problemas, no. Estoy diciendo que todos vivimos situaciones que nos cargan emocionalmente y que necesitamos consuelo, necesitamos aliento. Claro, y tenemos que hablar de consolarnos los unos a los otros. De alguna manera, no de alguna manera, como un deber cristiano. Como lo que el Señor puso para resolver en parte el problema de desaliento que tenemos en cualquier área de la vida. Claro, y 2 Corintios capítulo 1, si lo tiene, búsquelo. Versículos 3 al 7. Permiso, me voy a tomar una libertad. Si hay un alma caritativa que me quiere ayudar con ese ventilador, se lo voy a agradecer porque me estoy derritiendo. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7. Léalo conmigo, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas por un momento esto, pero mire, dice, el cual nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados de parte de Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tal vez este pasaje, si no nos tomamos el tiempo de leerlo detenidamente, nos puede marear un poquito. Porque habla de que somos consolados y que a través de esa consolación con que el Señor nos ha consolado, podemos consolar a otros. Ahora mire, ¿sabe por qué me parece un tema fantástico?
Porque la Biblia dice que nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y eso tiene que ver que cuando usted y yo podemos consolar a otros, es una manera magnífica de mostrarle a la persona de Dios a otros. Dios es Padre de consolación. Por ende, cuando yo consuelo a otros, estoy reflejando a la misma persona de Dios a las otras personas, a los demás. Ahora, claro, para poder reflejar a la persona de Dios a los demás a través del consuelo, debemos consolar correctamente. Por eso el Señor dice, de la misma manera que habéis recibido consuelo de Dios, ese consuelo es con el que debéis consolar a otros. Y yo quiero compartirle la manera en la cual creo que usted y yo podemos consolar correctamente, de manera tal que podamos mostrar a la misma persona de Dios a otros. Y sabe que cuando leía este pasaje, y Pablo está hablando de que si sufrimos es por vosotros, para poder consolarlos en esa área. Y en vista a todas las situaciones que hemos estado pasando en estos días, ¿verdad? Kevin está enfermo, el tío Luis Flores con la noticia que le dieron. Esta semana Daffy, la hermana de Gigi, estuvo internada en el hospital. Una sobrina nuestra también, por una cosa muy sencilla, internada en el hospital y casi pierde su oreja. Y en el día de ayer estábamos, les comparto porque después se lo voy a nombrar, en el día de ayer estábamos esperando para almorzar y la hermana de mi suegra, que fue operada en el ICS, le dieron salida ayer. Entonces pusimos en pausa el almuerzo y mis suegros se fueron a buscar a la zona 1 a la tía de mi esposa. Y en el regreso a casa, una señora decidió cruzar un semáforo en rojo. Y mi suegro, que venía cruzando en verde, la embistió a toda velocidad. Cruzando con un carro, ¿verdad? Yo llegué más o menos ahí a las 2 menos cuarto de la tarde. Estuve en el hospital con mi suegro hasta las 11:30 de la noche. Y veía pasar personas, familiares directos, viniendo a tratar de animar y consolar a mi suegro. Y no le digo que estaba ahí tomando nota, pero claro, como había estado estudiando los pasajes en cuanto a consolar, veía esos ejemplos y trataba de ver el consuelo bíblico y dónde se ve reflejada la misma persona de Dios. Y déjeme compartirle lo que yo considero que la Escritura muestra, que es una de las maneras claves para poder consolar a otros. Mira, en primer lugar debemos estar presentes con la persona. Y esto puede sonar fácil, pero no lo es. No estoy diciendo que debe ir a visitar a la persona para consolarla. Debe estar presente con la persona. Debe ir y estar. Y si es posible, no decir nada. Solo el hecho de estar presente genera consuelo, genera tranquilidad, genera aliento. La palabra que la Escritura usa para decir consolación o aliento, porque es la misma, es parakaleo. Y recuerda usted al Señor Jesucristo hablando en Juan 14, cuando Él dice que se va a ir, dice, pero rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Y esa palabra viene, que es paracletos, viene de parakaleo. Les enviaré a alguien, y más adelante, si no estoy mal, creo que es versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos. El Señor Jesucristo se va a ir y entiende la importancia de su presencia con los discípulos. No es que entiende la importancia de sus enseñanzas, entiende la importancia de su presencia. ¿Es eso cuando el Señor les dijo en la barca que la barca se estaba moviendo para todos lados y Jesucristo dormía y le fueron a despertar? Y el Señor Jesucristo se sorprende diciendo, ¿por qué?
Si yo estoy aquí con ustedes, ¿cuál es el problema? ¿No entienden que están en la misma presencia del Hijo de Dios mismo? Miren, la presencia, estar en los momentos de dolor, es algo fundamental. Los amigos de Job, la Biblia dice que Job perdió todo. Y dice que 3 amigos vinieron de sus tierras. Y dice que cuando vieron a Job a la distancia, no le reconocieron y lloraron. Pero luego de llorar, ¿sabe qué hicieron? 7 días sentado a la par de él, en absoluto silencio. ¿Y sabe con qué tiene que ver eso? Tal vez tiene que ver con una declaración de decir, no entiendo tu dolor. No lo entiendo. No tengo una solución a tu dolor. Pero acá estoy. Acá estoy. De la misma manera que el mismo Señor está con nosotros. Aquí estoy. Claro, lo que pasa es que no, queremos decir algo, ¿verdad? Queremos tratar de... Y miren los amigos de Job, 7 días en silencio. Y si los amigos hubieran regresado a su casa luego de eso, hoy hablaríamos de 3 amigos que le mostraron a Job realmente la presencia misma de nuestro Señor. Sin embargo, al 7º día abrieron la boca y arruinaron todo. Le empezaron a decir, de plano esto es culpa tuya. De plano vos sos un pecador y se te murieron tus hijos. Y uno se agarra la cabeza y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas horribles que lo único que hacen es traer más dolor? Y que no solo eso, que están súper alejadas de la verdad. Pero no me quiero enfocar en eso. 7 días en silencio. Cuando el Señor iba a dejar a los discípulos, la preocupación de Él fue que ellos no se sintieran solos. Y se los dijo. Él les dijo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y cuando Él anuncia que se va a ir, dice, pero me iré y volveré. Me voy a preparar lugar, pero volveré y los llevaré conmigo. Pero claro, Él entendía que los discípulos se iban a sentir solos sin Él. Y Él les dice, no los voy a dejar huérfanos. Acá estoy. ¿Sabe? A veces uno está triste. Estoy seguro que a usted le pasa, a mí me pasa. Tal vez una situación laboral, familiar, no sé, económica. Y a veces tenemos personas que vienen a darnos consejos. Tenemos personas que nos vienen a dar buenos consejos y personas que vienen a dar consejos porque el aire es gratis. Pero lo lindo es la gente que está. Mire, le quiero dar un ejemplo de ayer. El hermano de mi suegro es doctor. Entonces yo fui a buscar a mi suegra y a su hermana, la llevé a la casa, me encontré con el hermano de mi suegro que estaba yendo para el hospital, le dije, vamos que le doy jalón. Nos fuimos juntos, llegó, lo revisó, mandó a hacer todos los estudios que él consideraba necesarios para asegurarse que su hermano estuviera bien de salud. Le dieron el resultado de los estudios, de las radiografías, se quedó tranquilo. 4 de la tarde, no había almorzado él. Le digo, don Roland quiere que lo lleve a su casa porque sé que estaban celebrando un cumpleaños. No, me dijo. Bueno, 5 de la tarde. Don Roland no almorzó, le digo, y acá no hay nada para almorzar. ¿Será que lo llevo a su casa? No. 6:30 de la tarde. El que se quería ir era yo. Don Roland, ¿será que lo llevo a su casa? Mira, si me lleva a mi casa, lo único que me hace es que voy a tener que llegar a mi casa, agarrar mi carro y volver. Claro, yo lo estaba viendo a él como doctor, pero el que estaba en el hospital era su hermano. Y aunque él como doctor no pudiera hacer nada, él se iba a quedar ahí. Y estuvo con nosotros desde las 2:15 de la tarde hasta como las 7:30, 8 de la noche. Ahí, sentado. Cada tanto iba a ver a su hermano, lo miraba y se iba a sentar ahí en la salita de espera. Estar.
Y hubo un montón de gente que llegó, familiares directos, porque no lo anunciamos, ¿verdad? Que llegaban a verlo, llegaban ahí, pasaban, lo saludaban, se iban. Pero su hermano ahí estuvo, sentado, en la salita de espera. Claro, y yo, como tenía en mente la prédica de hoy, pensaba, decía, claro, de eso se trata estar. Es esa presencia que te da tranquilidad de que no estás solo. Que en realidad simplemente es un reflejo de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Porque Él nos prometió su presencia por toda la eternidad. Pero qué lindo es tener esos representantes, esas personas que nos reflejan al Señor solo por estar. A mí no me gustan los velorios. Hablo mucho, pero en los velorios no sé qué decir. No sé cuáles son las palabras correctas. Y soy tan tonto que a veces llego a saludar a la familia y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a preguntar eso? No sé qué decir. Y hace un par de velorios atrás, porque no recuerdo tiempo, pero decidí no decir más nada. Llegar, dar un abrazo y sentarme ahí. Estar ahí. Y si la otra persona se queda al lado mío en silencio, me voy a quedar al lado de él en silencio. Me desespera porque quiero hablar. Pero a veces tal vez lo único que necesitan es alguien que los ame estando ahí. Solo estar. Y me pongo a pensar, cuando tenemos que consolarnos unos a otros, no se trata de ser bueno en nuestras palabras. Se trata de reflejar a Dios. Y eso tiene que ver con estar presente. Ahora, no solo tiene que ver con estar presente. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque sí quería leer este pasaje. Versículos 13 al 18, yo se los leo. Usted lo recuerda, ¿verdad? Muy bien. De hecho, es donde aparece alentaos los unos a los otros, que es la misma palabra que se puede traducir consolaos. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora miren, yo lucho a veces con hablar de los contextos, y le voy a explicar por qué. Aquí muchas veces el contexto es que los hermanos en Tesalónica estaban tristes por aquellos que habían muerto. Tenían duda de qué pasaba con los que morían. Ellos entendían la salvación, pero estaban esperando a Cristo. Y claro, se entristecían. Y Pablo viene a decirles, miren, no se entristezcan por esto. No estén tristes. Y les comienza a decir que el Señor va a volver y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y sabe qué creo que hemos malinterpretado? Que esas palabras son solo para aquellos que están afligidos por la muerte de alguien. Mire, no solo debemos estar presentes para consolar. Debemos aprender a consolar con la palabra de Dios. ¿Sabe? Esas palabras de Tesalonicenses capítulo 4 no son solo para los que les ha muerto alguien. ¿Estás deprimido, hermano? Cristo murió por nosotros y Él viene a buscarnos y pasaremos la eternidad con Él. Eso debería dar consuelo. Eso debería darnos aliento. Hablar con la palabra del Señor. Salmo 119, 50 dice, ella, refiriéndose a la Escritura, ella es mi consuelo en mi aflicción. La Escritura.
Llevarnos unos a otros a la palabra del Señor para consuelo. Hace 3 años aproximadamente, a Luis Flores le detectaron cáncer por primera vez. Yo recuerdo haber hablado con Juanito, preguntarle cómo estaba la situación y me puse mal. Yo les dije ya que desde que nacieron mis hijos me cambiaron el chip y ahora soy un llorón terrible. Corté de hablar con Juanito y me puse mal, me puse a llorar. Porque se iba a morir un amigo. Tomé valor, traté de componerme y lo llamé por teléfono. Y cuando lo llamé me responde el teléfono llorando él. Y automáticamente me puse a llorar yo. Y sus primeras palabras fueron: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo hallé consuelo en él. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si el que tiene cáncer es él. El que tiene que llamar para animarlo y alentarlo soy yo. Es que el consuelo no recae sobre mí ni recae sobre él, recae sobre la misma palabra del Señor. Hallamos los dos consuelo en un pasaje que es real, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace unos días atrás le anunciaron a él, luego de una cirugía, que su cáncer es terminal. El médico lo abrió, vio, lo cerró y nos llega un mensaje al grupo de jóvenes. Dice: hermanos, acabo de salir de cirugía. El médico me abrió, vio que el cáncer se había extendido y me cerró. Los amo mucho, voy a mi casa celestial. ¿Y sabe qué quería responder yo? Ánimo, amigo, Dios puede hacer un milagro, vamos a orar para que Dios te sane. Pero uno de los muchachos respondió, creo que antes que yo, y puso: amén, amigo, todos vamos para allá. Porque el consuelo está en la palabra del Señor. Y mire, esto nos guía Lucas capítulo 6, no recuerdo el versículo, perdóneme, por ahí me puede ayudar, creo que es el 23 o el 24. Dice: ay de los ricos, porque ellos ya tienen su consuelo. Refiriéndose a que ellos encuentran en el dinero la consolación, en el dinero la respuesta. Cuando en realidad la respuesta no está en el dinero, ni siquiera el consuelo está en la solución. El consuelo está en la persona de Jesucristo. Nosotros debemos estar presentes, aconsejar con la palabra, pero mira, hermano, esto es lo más importante, debemos llevar a la otra persona a Cristo. ¿Sabe qué es lo más triste? Escuchar consuelos como este. Alguien que perdió su trabajo: no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que todo va a estar bien? Mire, espero que nadie se ofenda, pero así es la vida. Declaro que Dios te... No declare nada, hermano. No tiene poder para declarar. Dios no se lo ha otorgado en ningún pasaje de la Escritura. El único que declara es el Padre, en su palabra. Y a veces queremos consolar con un consuelo humano, en lugar de llevar a Cristo. Un consuelo eterno, nuestra esperanza, nuestra roca. Hermano, no tengo trabajo. Hermano, tengo una enfermedad. Hermano, mi hijo está enfermo. Cristo nos rescató. En Tesalonicenses dice: consolaos, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Cristo nos salvó y Él viene. Tal vez nunca más vas a tener trabajo, tal vez vas a pasar necesidad, tal vez tenés una enfermedad terminal. No lo sé, pero sé que tu esperanza y lo que me consuela es lo mismo que me consuela a mí: Jesucristo. No hay consuelo en otra parte. Pueden ser respuestas terrenales, temporales, que no llevan a nada. ¿Cómo voy a hablar de algo que no es eterno, que no es perfecto como mi Señor Jesucristo? No podemos consolar dejando de llevar a Cristo, no dando esperanza en la solución. Hablábamos con Luis el otro día, hicimos la reunión de jóvenes y lo sacamos en una videollamada y cantamos todos juntos y oramos. Y claro que al orar clamamos a Dios pidiéndole que haga un milagro y lo sane. Claro,
porque es nuestro deseo, pero no es mi esperanza. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es Cristo Jesús. Mi esperanza es que si Él muere, sabe a dónde va, porque Él sabe en quién ha confiado. Mi esperanza es poder verlo a Él y que Él me diga, voy a mi casa celestial. No está en la solución la esperanza, está en Cristo. No podemos ver a alguien sin trabajo y para consolarlo decir, te voy a ayudar. Ayúdelo, claro que sí, esa es una bendición, pero no lo deje sin consuelo. Llévelo a Cristo. Llévelo a Cristo. Recuerdo escuchar una de las palabras más, en ese momento sentí que equivocadas. Se murió el papá de un amigo nuestro y estábamos todos consolándolo, para mí equivocadamente, y me incluyo. Y vino un hombre y le dijo al joven Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y yo pensé, era un joven, ¿verdad? Digo, qué desubicado, dije. ¿Cómo le va a decir algo así? En lugar de animarlo. Sentí que ese versículo no daba ánimo. Claro, pero crecí después y me di cuenta que el tonto era yo. Este hombre agarró a un joven triste, desconsolado, porque había perdido a uno de los seres que más había amado en esta tierra y lo llevó al que más lo va a amar por toda la eternidad, su padre. Y le dijo, aunque pierdas todo, Él es el que te recoge. Él es el que está ahí para vos. Mira, hermano, necesitamos llevarnos unos a otros a Cristo. Voy a buscar el versículo porque me viene a la mente, pero no recuerdo la cita. Estoy seguro que es Hebreos capítulo 6, al final, pero no recuerdo la cita. Así que solo deme un segundo. 18 en adelante, para que por dos cosas inmutables, y esto que va a hacer aquí es agrandar un término, porque Dios nunca puede mentir, en las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de nosotros. Mire sobre qué cosas va a basar el consuelo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi consuelo está en mi esperanza, que está en Cristo Jesús, no en ninguna expectativa, no en ninguna solución temporal a mi problema. Mi consuelo está en Cristo. Su consuelo está en Cristo. Y debemos lograr, cuando estamos en situaciones de dolor de cualquier tipo, llevarnos unos a otros a la misma persona del Señor Jesucristo, donde es la única que hay consuelo, donde es la única perfecta, donde es la única segura. Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, y luego va a llamar a decir, tengamos todos un mismo sentir. Mire, yo sé que tal vez no soy muy bueno, o la misericordia no es mi mejor atributo. Y la consolación me cuesta un poco porque no soy la persona más emocional del mundo. Me he vuelto más emocional, pero tampoco tanto. Y a veces me cuesta escoger las palabras correctas. ¿Qué se le dice a una persona que le acaban de dar esta noticia? No sé. Pero como yo no sé la respuesta a eso, honestamente se lo digo, cambié la pregunta. ¿Cómo llevo a esta persona a Cristo? Y no estoy hablando de salvación exclusivamente, ¿eh? ¿Cómo llevo a esta persona a disfrutar de la plenitud y la magnificencia que hay en mi Salvador? ¿Qué le puedo decir para que Cristo sea el todo en su vida y lo demás no importe? Y sabe, me ha funcionado hacerme esa pregunta. Porque tal vez no soy muy bueno para escoger palabras en momentos difíciles. Pero amo a mi Señor Jesucristo con locura.
Y creo que me es mucho más fácil encontrar palabras para animar a otros a ver la grandeza de mi Señor. ¿Sabe? Todos, usted y yo, pasamos por momentos difíciles todo el tiempo. Y el mundo nos enseña que el consuelo es poner una mano en la espalda y decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Ese no es el consuelo. Por lo menos no el que refleja a nuestro Señor. ¿Sabe qué necesito? Y se lo pongo de esta manera, ¿Qué necesito yo desesperadamente? Que usted me ayude a llevarme a Cristo. Que usted me ayude día a día en mis dificultades, en mis problemas, a ver y deleitarme en la persona del Señor Jesucristo. No necesito otra cosa. Tal vez humanamente, sí, pero no quiero respuestas humanas. Quiero ver a mi Padre Celestial. Necesitamos llevarnos a Cristo. Necesitamos reflejarnos a Cristo. Necesitamos que salgan de nuestra boca versículos para animarnos, que nos lleven a la presencia de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo fantástico? Que cuando uno lo empieza a practicar, empieza a descubrir que la Escritura está plagada de versículos para consolarnos. De hecho, que cuando uno empieza a citar esos versículos, se da cuenta que consolar era mucho más fácil de lo que uno pensaba. Porque el Señor lo dejó escrito en su palabra. Porque tenemos un Señor por el cual vale la pena vivir y morir. Porque hay esperanza eterna en Cristo Jesús. Porque nuestra vida en este mundo es pasajera, pero la eternidad fue comprada por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. ¡Qué consuelo perfecto! No tiene trabajo, tiene un problema de salud, tiene problemas familiares. Cristo murió por usted. Y hay consuelo en eso. No solo murió por usted. Tesalonicenses nos dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto, hermano, y pasaremos la eternidad con Él. Tal vez los problemas presentes no nos permiten ver la gloria futura. Pero la única esperanza que tenemos está en Cristo Jesús. Y lo que necesitamos hacer para poder consolarnos los unos a los otros es estar presentes con la persona, reflejando lo que el Señor prometió. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Consolarnos unos a otros con la palabra del Señor. Y llevarnos unos a otros a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. A poner la mirada en esa cruz donde todo lo demás se ve tan pequeño. ¿Está triste por algo? ¿Tiene problemas en algún área? Déjeme serle honesto, no sé si sus problemas se van a solucionar. No lo sé. No sé qué va a hacer el Señor. No lo sé. Pero sí le puedo asegurar algo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por usted y por mí. Y en Él hay salvación. Y un día Él vendrá nuevamente a buscarnos. Y si nos tocó partir a la presencia del Señor antes, la Biblia promete que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y pasaremos la eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Tal vez no es la respuesta que uno humanamente espera, pero es el consuelo más grande escrito para toda la humanidad, con un consuelo que trasciende hasta la eternidad. Hermano, que Dios nos dé de su gracia para poder consolarnos los unos a los otros, llevándonos a la presencia del Señor Jesucristo, donde ya no hay temor, donde en esa presencia se olvida todo, para poder disfrutar de aquel que nos amó de tal manera que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para la salvación eterna de nuestra alma. Si no hay consuelo en eso, no hay consuelo en nada. Animémonos,
consolémonos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Ore conmigo. Padre, te amamos. Te damos tantas gracias por tu palabra. Tantas gracias, Señor, porque en Cristo hallamos paz, consuelo, gracia, aceptación, misericordia, pertenencia, amor infinito, compañía eterna. Padre, ayúdanos a poder consolarnos unos a otros, como tu palabra enseña, Señor, con tu palabra, llevándonos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, todos necesitamos de consuelo. Obra en nosotros, obra en medio de nosotros, Señor, para que esto no solo sea una enseñanza que podamos tomar nota o que podamos escuchar y evaluar. Padre, para que sea algo que podamos vivir, para que salgamos de aquí comprometidos a consolarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros, a poder reflejarte a ti, al mundo, a poder guiar a todos a Cristo. No solo a los que no te conocen, Señor, también a aquellos que te conocemos, pero por circunstancias de la vida hemos quitado nuestra mirada de la cruz. Padre, ayúdanos, guíanos a poder consolarnos los unos a los otros, poniendo la mirada en tu Hijo Jesucristo, nuestra roca firme, nuestro consolador, nuestro Salvador. Te amamos, Padre, y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.